Bueno, hay un par de cosas más que se me ocurren que me gustaría compartir sobre la diferencia entre Acuario, la casa 11, Urano y, digamos, los distintos significados asociados a cada cosa, ¿no? Porque algo que vine hablando mucho en los últimos vivos que estuve haciendo es de que la astrología humanística, especialmente estilo Casa 11, que es la escuela donde yo estudié, comete un grave error, que es amalgamar los significados, por ejemplo, de una luna en Acuario con una luna Urano o una luna en Casa 11, como si fuera todo lo mismo, ¿no? Y esto es un error porque es equivalente a considerar que, digamos, los kilos son lo mismo. Si yo digo que algo pesa 11 kilos, es lo mismo que si yo dijera que está a 11 grados centígrados o que mide 11 centímetros, ¿sí? Entonces no es lo mismo, ¿sí? Son dimensiones diferentes. Un planeta, un signo, un aspecto, tienen distintas cualidades. Yo lo que quisiera más o menos es hablar de qué diferencia hay entre signo, casa, aspecto del armónico 11 y, bueno, Urano, si es que fuera el regente de Acuario, ¿no? En todo caso, digamos, Acuario, primero que nada, ¿no? Acuario es un signo fijo de aire, y es el domicilio de Saturno, y es el domicilio masculino de Saturno, ¿sí? Y además es, digamos, el exilio del Sol, porque rige Leo, el Sol rige Leo, entonces en Acuario se exilia. Entonces, digamos, es un signo colectivo, es un signo que no tiene que ver con lo individual, no tiene que ver con lo personal, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo grupal, ¿sí? Pero una cosa es la energía del signo, que es decir, Acuario como una parte del cielo, y otra cosa es decir cómo opera en lo personal, en lo individual, cuando uno tiene posiciones planetarias en ese signo, ¿sí? Por ejemplo, Saturno en Acuario, que está ahora, digamos, tendrá todos sus obstáculos y todas sus, digamos, limitaciones que plantea Saturno, que planteó Saturno durante este tiempo. ¿En función de qué? Bueno, en función de una cuestión, digamos, de horizontalizar, de alguna manera, es un lugar en donde somos todos iguales, ¿no? Ante la ley o ante la muerte o ante, digamos, es como, no es un lugar en donde se plantea la diferencia, sino que es un lugar en donde se neutraliza la diferencia, Acuario, ¿sí? Es como esa pulidora de piedritas, que es como que todos nos metemos ahí y vamos a terminar saliendo todo de la misma forma, ¿sí? Al final Saturno rige los huesos, o sea, está este meme que pone a todas las distintas razas o las distintas ideologías y somos todos el mismo esqueleto al final, no vamos a tener distinta apariencia una vez que nos morimos, ¿no? Por ende, Saturno, y como regente de Acuario, tiene que ver con esto, ¿sí? Ahora, las personas de Acuario, digamos, que tienen el Sol en Acuario, precisamente por tener el Sol exiliado, o sea, porque el Sol rige a Leo, el Sol en Acuario está exiliado, son personas que tal vez les cuesta, digamos, sentirse como seguras de quiénes son, digamos, les cuesta definirse como les cuesta encontrar un eje de su personalidad, ¿sí? Es decir, van a tender incluso a querer escapar de toda definición que otros le den, van a tender a, de alguna manera, incluso rechazar cualquier persona que se autodefina muy claramente, y por ende van a tender a oponerse al rey, ¿sí? Van a tender a, digamos, tratar de desestabilizar
la identidad, ¿sí? Ya sea propia o ajena. Van a sentir una identidad poco estable en lo propio, e incluso cuando ven a alguien que está muy definido, van a tratar como siempre de cuestionar, poner en jaque, tela de juicio, etcétera, ¿sí? Esta es la personalidad de la persona que tiene Sol en Acuario. Ahora, una cosa es tener el Sol en Acuario, otra cosa es tener cualquier otro planeta. Por ejemplo, Saturno en Acuario va a ser una persona que tiene en cuenta lo social, que digamos puede ser una persona que entiende las jerarquías sociales y por ende se pone a la misma altura que personas que están en otras jerarquías, y a través de eso genera que haya, digamos, un alcance mayor en lo horizontal que permite también ascensos en lo vertical, digamos. Incluso si lo pensamos como en el eje del zodíaco, digamos, de Capricornio a Acuario, es cuando ya baja la cosa. El Capricornio era el punto más alto, entonces Acuario es como cuando el rey baja y se reúne con el pueblo, con la gente común, ¿sí? En ese sentido, ese sería el rey acuariano, el rey que se baja del trono y que se pone a la misma altura que el pueblo, ¿sí? O en todo caso, si no lo hace, va a tener ahí como a este personaje, digamos, disruptor, criticón, ¿sí? Que le va a tirar fruta, ¿no? Entonces, bueno, todo esto sería la cualidad, digamos, psicológica de Acuario, ¿no? Ahora, a ver, yo tengo acá unas notas que digo, Acuario me dice, sí, en mis papelitos, mis pequeño glosario. Acuario es un signo sociable, pero frío. No es empático Acuario. No es empático. Es idealista, es ideológico. Digamos, es sociable, pero es frío. Digamos, tiene inquietudes sociales, gusto innato por lo nuevo, es decir, siempre a la vanguardia, siempre tal vez a veces sintiéndose incomprendido. Y bueno, digamos, hay una diferencia que es importante marcar con la casa 11. La casa 11, vamos a ver qué diferencia hay entre Acuario y la casa 11. Y es que precisamente la casa 11 va a tener que ver con los grupos de pertenencia. Los grupos de pertenencia por afinidad ideológica. Digamos, no tiene, o sea, son los amigos, la casa 11, pero no mi amigo tal, sino el grupo de amigos. Es un lugar colectivo, ¿sí? Tiene que ver con las redes sociales, ¿no? En este sentido, en las redes sociales es un lugar en donde uno chatea y está a la misma altura del posteo que cualquier persona importante. Uno le puede dejar un comentario a cualquier persona que tiene miles de seguidores y uno puede ir y comentarle, y aunque uno tenga pocos. Entonces, digamos, en ese sentido las redes sociales son un lugar en donde medio que se neutraliza cierta diferencia, cierta jerarquía en la sociedad. Y bueno, en general, digamos, la casa 11 va a tener que ver con lo que son redes, grupos de pertenencia, organizaciones con intereses humanitarios, ¿sí? Todo lo que sean aspiraciones y proyectos sociales, ¿sí? Todo lo que es lo que uno quisiera ver como un avance social o un progreso social, ¿sí? Tiene esta cosa de lo progresista, si se quiere, en el sentido de orden y progreso, que algo se estructure de una manera para que avance hacia una nueva etapa, ¿no? Esta cosa tiene que ver con... A ver, la persona acuariana va a tender a buscar esta cosa, digamos, ideológica progresista,
Sin embargo, la forma en la que lo lleva a cabo va a tener que ver con su casa 11, ¿sí? Es decir, la persona acuariana va a tener mucho interés por los grupos de amigos. Pero ahora, ¿cómo es su grupo de amigos? Se ve en qué hay en su casa 11, ¿sí? O sea, va a tener mucho interés en lo que pasa en la casa 11, pero de qué pasa en sí lo da otro signo tal vez, porque depende de dónde esté el ascendente, ¿sí? Entonces, ¿se entiende la diferencia? Luego, voy a hablar sobre Saturno y Urano. Estoy hablando sobre la diferencia en realidad entre Acuario, la casa 11, Saturno y Urano, y lo que es incluso los aspectos del armónico 11 voy a hablar, ¿sí? Eso después lo digo, pero primero vamos a Saturno y Urano. Esperan que están con la máquina acá afuera. Saturno, como domicilio o sea, como tiene su domicilio en Acuario, Saturno es un planeta frío, femenino, ¿sí? Es un planeta yin, es un planeta que contrae la energía, ¿sí? Es un planeta esencialmente yin. Por ende, Acuario, que es su signo masculino, es como que atenúa un poco la frialdad de Saturno, porque masculino es cálido. Entonces, Saturno en Capricornio es re duro, en cambio Saturno en Acuario es como que afloja un poco, ¿no? Y a ver, la idea de Saturno es precisamente consolidar, es precisamente ver qué es lo que perdura más allá de lo efímero, ¿sí? Entonces tiende a inhibir, tiende a generar melancolía, porque te pone en contacto con lo impermanente, porque te muestra lo efímero de las cosas y trata de buscar la esencia que sí va a perdurar. Por ende, desilusiona en general. Entonces es frío, es distante, ¿no? Esto es lo que da el carácter frío y distante a el acuariano, la persona acuariana, ¿sí? Que, digamos, la diferencia con Urano, ¿sí? Es que Urano, primero, no es el regente de Acuario. Urano puede ser que uno diga que tiene una afinidad temática con Acuario, pero decir que es el regente es no entender que es un regente. Urano no tiene su domicilio en Acuario. Eso es no entender que es un domicilio, ¿sí? Urano, tanto como Saturno, puede dar una cosa muy obstinada, muy estructurada y rígida, ¿sí? El sentido negativo de Acuario es precisamente... Perdón, el sentido negativo de Urano es precisamente esta cosa, digamos, conservadora, anti-innovación, incluso como radicalizada, ¿no? Porque una cosa es Saturno que es decir, bueno, hay que resolver estas tareas, todos nos tendremos que restringir para poder lograrlo, y eso es una cuestión colectiva, pero Urano ya no tiene que ver con eso, ya Urano tiene que ver con una cosa medio radicalizada, ¿sí? Sobre todo cuando está muy en una posición medio inestable en la carta. Urano lo que trae es la inestabilidad, digamos. Si no es inestabilidad por causa natural, de que algo naturalmente va decayendo y hay que ir como reconstruyéndolo, es la inestabilidad de el que va y rompe, el que va y destroza, que simplemente cae como un rayo y desarma una estructura. Cuando la estructura de Saturno se venía empezando a desarmar y había que hacerle un arreglo, había que hacerle un ajuste, había que hacerle una reforma, y todos nos teníamos que restringir para que eso funcione, si eso no se hizo, si eso no se cumple, si eso no está aceitado,
ahí viene Acuario que con un rayito, con una pequeña actitud disruptiva, hace que se desmorone la estructura, ¿sí? Entonces, lo inestabilizador de Acuario, de Urano, no es por maldad, por intenciones, digamos, narcisistas ni nada, sino de, uy, justo hice el chiste que más le molestaba, etcétera, ¿no? Es como que, digamos, justo toca la fibra y se desmorona todo, se desarma todo, porque es como que le sacara la estructura de adentro a la cosa. Y ahí queda a la vista si la cosa se sostenía o no. Entonces, bueno, Urano entonces se asocia con esta cosa revolucionaria, de alguna manera, digamos, innovadora de Acuario, ¿no? O sea, sin embargo, siempre requiere que esté Saturno actuando como mediador para que las cosas innovadoras que trae Urano se manifiesten. Ahora estamos con la cuadratura de Urano y Saturno. Entonces estamos en una víspera de una nueva definición, de nuevas reglas para determinadas, digamos, funciones de lo social, vinculadas con la economía, sobre todo, porque es Urano en Tauro. Una economía en donde haya menos diferencia entre los más ricos y los más pobres, según lo que dicen estos que lo promueven, con lo cual en realidad es mucho más polarizada el resultado inevitable de esto. Pero vamos a volver al tema de lo astrológico, porque si no me voy de tema. Digamos, a ver, por ejemplo, en lo sociológico, Saturno tiene que ver con las personas que hacen trabajos arduos, las personas que trabajan en minería, o en agricultura, o en asuntos inmobiliarios también. Y en lo biológico, Saturno tiene que ver con los huesos, ¿sí? Y todo lo que sea el envejecimiento, ¿no? Mientras que Urano, en lo sociológico, tiene que ver con los inventores, los técnicos, digamos, los reformistas, ¿sí? Es mucho más idealista Urano. Saturno es más práctico. Y en lo biológico, Urano tiene que ver con lo que son las conexiones del sistema nervioso, ¿sí? Todo lo que sea, digamos, la médula espinal, todo lo que es la conexión nerviosa del cuerpo. Es decir, la médula espinal está adentro de la columna vertebral, ¿sí? La columna vertebral es de Saturno, porque es hueso, porque es estructura. La médula espinal es de Urano, porque es electricidad, es la conexión sináptica, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco entre la diferencia entre Saturno y Urano, ¿sí? No hay Urano sin Saturno, ¿sí? La gente que dice que Saturno ya no es más el regente de Acuario, o si dicen, es muy común que digan que, por ejemplo, Escorpio es de Plutón y Marte, pero Acuario dicen que es de Urano. No, es de Saturno y Urano en todo caso. Pero voy a pasar a lo que es el aspecto del armónico 11. Los aspectos del armónico 11 son onciles. Un oncil es un onceavo de círculo. Si un doceavo son 30 grados, un onceavo son 32 grados 44 minutos. 43, 44. Son casi 32,72 grados, ¿sí? Un onceavo son 32,72. 2 onceavos son 65,44. 3 onceavos son 98,16. 4 onceavos son 130,88 y 5 onceavos son 163,6. Estos son, digamos, 5 porque ya el sexto onceavo es lo mismo pero para el otro lado, ¿no? Entonces, cualquiera de estos aspectos entre dos planetas lo que plantea es una inestabilidad.
una cuestión de búsqueda de cambio, búsqueda de progreso, búsqueda de reforma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el aspecto de armónico 11 es muy bueno para todo lo que tenga que ver con la música, la danza, porque son prácticas que requieren esta capacidad de estar en constante cambio, de tener ritmo, ¿sí? Y porque suceden mejor cuando se realizan grupalmente, ¿no? El armónico 11 tiene que ver con la imaginación y la fantasía en tanto vuelo mental, siempre y cuando esté aplicado a algo concreto. ¿Por qué? Porque si uno tiene mucha imaginación y mucha fantasía y mucho vuelo, pero no lo puede aplicar a nada concreto, no puede aterrizar en ningún lado, y eso eventualmente se quema y se deshace. Eso no ancla en la realidad y bueno, es efímero. Entonces, la imaginación y la fantasía de lo que es el armónico 11, siempre y cuando estén aplicados a lo material y a lo concreto, lo que van a lograr es innovar, ¿sí? De otra manera va a ser como el maestro incomprendido, o incluso va a ser el que innovó y antes de que los demás ya se den cuenta de que era bueno, lo hizo y los demás le decían: ¿qué está diciendo este? No se lo entiende. Y entonces ese es el dilema del acuariano, ¿no? Ahora, una cosa es ser acuariano, otra cosa es tener planetas en la casa 11. Insisto, depende de si la persona tiene muchos planetas en Acuario, va a tender a tener esta cuestión social, ideológica. Pero, ¿qué cuestión social? ¿Cuál es la ideología? Eso va a estar en la casa 11. Luego, la relación entre Saturno y Urano, en todo caso, va a hablar de cuáles son las condiciones para que esa persona manifieste cosas de la casa 11. Según cuál sea el regente de la casa 11. Según qué relación haya entre el regente de la casa 11 y el de la casa 1, que es el que representa a la persona. Y, además, todo lo que esté entre sí en aspectos de armónica 11, es decir, 32 grados 44 minutos y sus múltiplos, también juega para la casa 11, ¿sí? Entonces, sin embargo, son distintos niveles. Los aspectos del armónico 11 marcan inestabilidades, marcan ansiedad, marcan nerviosismo, marcan funciones que dan necesidad de cambio constante, necesidad de hambre de progreso, ¿sí? Ahora, no es lo mismo tener a Marte y Urano en un aspecto del armónico 11, o a Marte y Saturno en un aspecto del armónico 11, que tener a Venus y Júpiter en un aspecto del armónico 11, o que tener al Sol y Plutón en un armónico 11, ¿sí? Van a dar distintas cualidades de esa inestabilidad, ese nerviosismo. Bueno, nada. Hasta dónde la persona va a poder realmente innovar y ser comprendida o no, hasta dónde se va a animar a salirse del molde, ¿no? Bueno, digamos, todo esto se mira en detalle en la carta armónica número 11, que consiste en meter 11 zodíacos adentro del zodíaco, cada zodíaco de 32 grados y pico, y en esos nuevos subsignos que aparecen, uno vuelve a dibujar los planetas en otra carta, y eso es lo que yo interpreté en el videito que hice hace un rato sobre la carta del armónico 11 de la fecha de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, nada, me pareció válido plantear la diferencia entre las distintas, digamos, niveles de esta energía del 11, ¿sí? Porque una cosa es tener una luna en Acuario. Vamos a este punto. Una cosa es tener la luna en Acuario. Depende en qué casa esté, depende en dónde esté Saturno o Urano, si se quiere. Va a jugarse de una forma o de otra. Siempre una luna en Acuario va a tener en su propia casa 4 a Tauro, que es
el signo en donde la luna se exalta, por ende va a ser importante, siendo que además la casa 4 ya se asocia con la luna. Entonces hay que ver bien que un ascendente en Acuario, una luna en Acuario va a tener mucho apego a su posesión, a su propiedad, a su, digamos, a su hogar. Digamos, le va a costar cambiar de hogar una luna en Acuario, porque tiene a Tauro en su cuarta casa. Entonces, además, en todo caso, Cáncer, que es el signo que rige la luna en Acuario, está en su sexta casa. Entonces, va a traerle problemas de salud todo lo que sea el mundo emocional. Todo lo que sea, digamos, la agitación interna, porque va a tener problemas de salud debido a su mundo emocional. Problemas nerviosos va a tener una luna en Acuario, ¿no? Luego, digamos, una luna en casa 11, depende en dónde esté Cáncer en la carta, va a operar diferente. Depende en dónde esté Tauro, que es el signo en donde la luna se exalta. Y, digamos, no tiene nada que ver con una luna en Acuario. Una luna en Acuario, digamos, va a tender a refugiarse en idealizaciones sobre cómo le gustaría que sea el mundo, o incluso va a tender a tener, digamos, nerviosismo porque las cosas no son como le gustaría, o va incluso a verse apartado de su familia, o a querer apartarse de su familia, o a sentirse que no forma parte de su familia, ¿no? Mientras que una luna en casa 11 va a tender a tener amigos muy íntimos, o ser muy querida por los amigos, o a tener un grupo de amigos que le resulta muy importante, o a incluso sentirse muy como en familia cuando está con grupos de gente. No es lo mismo una luna en Acuario que una luna en casa 11. Una luna Urano va a tender a tener experiencias emocionales disruptivas, experiencias de corte abrupto en sus relaciones. Una luna, sobre todo en un aspecto tenso con Urano, va a tender a evitar a toda costa comprometerse por miedo a el abandono o la desaparición súbita de la otra persona. O incluso puede haber tenido experiencias con la madre de que la madre no estaba disponible emocionalmente porque estaba muy preocupada por cuestiones sociales o ideológicas, y entonces tenía poco contacto cariñoso. De pronto puede ser que la madre haya estado, digamos, también distante emocionalmente, como no pudiendo empatizar, ¿no? Pero otra cosa es si la luna tiene aspectos del armónico 11. Esos van a ser los factores que le causan nervio, le causan tensión, le causan inestabilidad emocional a la persona. Entonces, bueno, espero que se haya entendido más o menos esta distinción entre las 4 dimensiones de la astrología, ¿no? El signo, el planeta, la casa y el aspecto, en función de esta misma columna, si se quiere, que sería la del 11. Y bueno, cualquier duda me preguntan. Abrazos.